Bienvenidos a Punto de Vista. Hoy les traemos una historia que les dejará sin palabras. ¿Se imaginan ser expulsados de un restaurante por darle a su hijo el alimento que necesita para vivir? Conversaremos con Marina Villar, quien enfrentó esta situación junto a su hijo Pablo, que padece parálisis cerebral y requiere una fórmula nutricional especial. Pero eso es, como siempre, el comienzo. Queremos agradecer la avalancha de los nuevos seguidores en nuestro canal de YouTube. Su apoyo nos motiva a seguir adelante, y si aún no lo has hecho, pues te puedes suscribir al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos programas, darle a like, compartir, comentar el vídeo con tus amigos. Además, te invitamos a descargar nuestra aplicación de Canal Total Televisión, donde podrás disfrutar de contenido único y vernos también a través de nuestro canal 24 horas en Smart TV de Android, de Samsung, de LG y, por supuesto, en YouTube y en todas las plataformas en las que nos encontramos, como Apple, Amazon, etc. Esto es Punto de Vista. No te vayas, porque comenzamos. Punto de Vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras con objetividad. En Punto de Vista, la verdad siempre está. Se lo adelantábamos a la introducción de nuestro programa. Tenemos a Marina con nosotros. Bienvenida, Marina. Hola, buenos días. Marina, en este restaurante, que no lo he dicho en la introducción, porque no creía que merecía ser mencionado, pero creo que, aunque no nos paguen por publicidad, lo vamos a mencionar. El restaurante Muerde la Pasta de Galicia, ¿no? De Santiago, ¿no? Sí, del centro ¿Qué es lo, comercial de Las Cancelas. Ujú. ¿Y qué es lo que ocurrió? Más o menos lo he explicado rápido en la introducción, pero mejor que la gente lo escuche por tu voz. Bueno, pues nada, fuimos al centro comercial para hacer compras y como a mis hijos mayores les gusta la pizza, la pasta y esas cosas, fuimos a comer al Muerde la Pasta. Ya habíamos ido más veces y nunca nos pusieron ningún problema. Llegamos a la cola, el chico me pregunta cuántos somos, le digo que 4 y me dice no, 5. Y le digo, mira, es que el niño pequeño tiene parálisis cerebral con una disfagia muy grave, no puede beber ni agua, no come. Me dice, ya, pero es que aún así tienes que pagar. Y digo, es que el niño no come nada más que su alimentación. A simple vista ya se ve que el niño no puede comer ni tragar nada por boca, él ya lleva un dispositivo para comer, ¿vale? Me sigue insistiendo en que tengo que pagar o si tengo algún informe médico que le demuestre eso. Le digo que por protección de datos la información médica no es legal pedirla, pero le enseño el informe. Hablo la aplicación del Sergas y le enseño el informe. Le digo, y aparte es alérgico al huevo y al marisco. ¿Me puedes garantizar la no contaminación? Y me dice que tampoco. Entonces le digo, vale, no vamos a comer aquí, pero me das una hoja de reclamaciones. Al principio me puso pegas, tal, la gente se fue poniendo en la cola para entrar al restaurante. El chico, que supuestamente era el encargado, empezó a levantarme el tono de voz y entonces yo también, evidentemente. Digo, mira, ya hemos venido más veces, nunca hemos pagado por él. Y me dice, ya, pero ¿cómo me aseguras que no va a comer? Y le digo, tú ves al niño, ¿no ves que no puede comer? Bueno, le enseño el informe médico, cubro la hoja de reclamaciones. En la hoja de reclamaciones hago constar que voy a subir lo que está pasando a las redes sociales y él la sella, pero no me da copia, ¿vale? Claro, la gente al oír lo que pasaba y ver al niño empezó a grabar, a sacar fotos y mucha de la gente a irse, que luego nos han escrito por privado. O sea, mucha gente se fue de la cola del restaurante. Sube un guardia de seguridad al ver por las cámaras lo que pasaba
le dice al chico que nos tiene que dar copia de la hoja de reclamaciones y que le parece indignante que el niño tenga que pagar para que nosotros podamos entrar. Tu hijo Pablo se alimenta a través de la infantrini, ¿no? Que es la comida que él puede digerir. Sí. Creo que a simple vista este modelo de nutrición se ve, ¿no? Con lo cual, Bueno, en el caso de mi hijo se ve porque lleva el dispositivo colocado por sonda una sonda. nasogástrica. Hay otros casos en el que no se ve, como será el de Pablo más adelante, porque llevan una PEG, que es un botón gástrico, ¿vale? Pero bueno, o sea, si tú ya ves la sonda, no preguntas si el niño puede comer. ¿Y Es- esa persona era realmente el encargado de no, Muerde la Pasta? no, No, te porque luego, mintió. sí, yo pedí hablar con el encargado y me dijo que era él. Vale, yo en un principio no lo dudé, pero luego el guardia de seguridad me llamó aparte y me dijo, mira, este chico ya tiene tenido un montón de reclamaciones, baja a donde está la gerencia del centro comercial y habla con ellos. Bajo, hablo con el gerente y me dice, mira, no es el encargado, yo voy a subir a hablar con el encargado, a contarles lo que pasó y para que nos den una explicación de por qué no podéis entrar. Porque, o sea, si el niño no pagaba, nosotros no podíamos entrar. La opción era que dejásemos al niño fuera o que fuésemos a comer otro día sin el niño. O sea, el niño discapacitado no podía acceder al establecimiento. Vale. A no ser que pagase los 15 euros. Tu hijo va en una silla de ruedas, con lo cual no contaría como que está ocupando una mesa. Y aparte, Exactamente. aunque sea un buffet libre, ¿no? Porque este tipo de restaurantes también existe el tipo de buffet libre. Y tampoco va a comer debido a que prácticamente se le ve que está usando una sonda nasal que le está alimentando constantemente. Yo creo que lo que quería esa persona es ganarse 15 euros más a costa de tu hijo con una incapacidad de la cual es notablemente claro que no puede alimentarse de nada. Y luego también una cosa que me llama mucho la atención es el tema de las alergias, ¿no? Pues personas que tengan alergia, pues como tu hijo, por ejemplo, al huevo o al marisco, que no hayan detallado eh, o sea, que no hay ningún tipo de seguridad, quiero decir. No, porque tú te puedes servir una comida que lleva huevo, marisco con la cuchara y luego meterla en otro plato que no la lleva. Y eso el restaurante no lo controla. O sea, que puede haber contaminación por alérgenos en toda la comida que sirven. Me lo vas a decir a mí que yo en Canarias me intoxiqué. Yo soy alérgico al pescado y al marisco y bueno, pues la gente también mezcla, cruza con las cosas, las comidas y bueno, que casi no lo cuento. Eh, pero bueno, el tema de tu hijo, ¿cuántos años tiene, por cierto? Pablo tiene 8 años. 8 años. El tema de tu hijo, no sé si habrá ocurrido en algún otro lugar este desamparo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la cual te sientas impotente, ¿no? O sea, puedes ir con tus hijos que están, que son personas válidas en el sentido de que la movilidad es totalmente normal y descartar a una persona que es tu hijo Pablo porque no tiene movilidad y por no poderse valer por sí solo y aparte la vergüenza también de Muerde la Pasta de querer cobrar por estar ahí y que tu hijo no coma. O No sea, come. si comiera,
porque hay un caso de la primera temporada de una chica que tenía problemas alimenticios, bueno, comía ciertas cosas y, bueno, pues fue a un restaurante y le soplaron 50 euros por comerse unas patatas fritas, que es lo único que come la chica. Entonces, bueno, pues hasta ahí yo lo veo un poco normal, pero en el caso de tu hijo es que es totalmente denunciable. Mira, es que aún te lo voy a poner más claro. Yo tengo tres hijos, uno de 16, una niña de 11 y Pablo de 8. El mayor de 16, Edgar, tiene una atrofia muscular espinal de tipo 2, es decir, también va en silla de ruedas y también lleva sonda nasogástrica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Edgar, como la sonda nasogástrica es para aumentar la ingesta de calorías durante la noche él tiene una alimentación continua con una leche hiperproteica, sí come por boca. Entonces, Edgar entra y paga porque a pesar de que no come mucho, sí come por boca. Vale. Bueno, pues como las chicas que estaban antes en el Muerde de la Pasta le veían la sonda y sabían que era una persona que no iba a comer la cantidad de un adulto a pesar de tener 13, 14, 15 años, 16, que son los que tiene ahora, le cobraban el menú infantil. Vale, Ujú. a la niña el de adultos, a nosotros el de adultos y tal. Pero nunca nos han puesto ningún problema. O sea, el problema vino por Pablo. O sea, tampoco por Pablo, porque estaba este chico. El problema fue la persona que estaba en la puerta. La persona que estaba en la puerta y que aparte de divulgar en las redes este tema, ¿no? Referente a este problema con el restaurante Muerde la Pasta, eh, vas a llegar más lejos. Hemos llegado más lejos. Hemos entregado la hoja de reclamación en consumo y hemos puesto denuncia por discriminación a un menor discapacitado, porque nos parece que fue, aunque la gente opine que no, me parece que fue una discriminación, o sea, Hombre, totalmente justificada. Mi hijo tiene derecho a salir y pasar un día en familia, aunque él no pueda comer. Y creo que ya bastante triste es que un niño de 8 años no pueda saber a qué sabe un caramelo o un yogur, como para que aún encima me pongan en algunos comentarios que me pusieron, pues vete otro día con tus otros dos hijos. pero esos comentarios fueron en redes sociales. Sí, había mucha gente que defendía, o sea, mucha no, las mismas personas, pero con muchos comentarios que defendían al restaurante, que decían que yo quería aprovecharme de la discapacidad de mi hijo para no pagar su entrada, o que por mi Mm, culpa una persona se iba a ir al paro. Tú no tienes culpa de nada. Lo que pasa es que ese engendro se ha comportado como de forma inhumana y yo creo que la gente que tiende a juzgar, ¿no? La gente juzga por todo para llevarse un protagonismo. Quizá a lo mejor a ellos les haya ido bien en ese restaurante Muerde la Pasta y quizá a lo mejor no son ni de Galicia, que pueden ser de otros lugares, pero quieren sacar ese protagonismo y más en redes sociales que hay tanta mancha, ¿no? Que existe mucha desinformación y es lo que pretenden, ¿no? Anularte para que tú te sientas mal y, y, bueno, pues esas personas también deberían de ser denunciadas o por lo menos que les prohíban usar las redes sociales porque seguramente que son niñatos de 15, 16 años que no tienen otra cosa más que hacer que en vez de estudiar están mirando TikTok, están mirando Instagram y otras redes sociales para ver lo que se encuentran. Y me parece realmente despreciable que la gente tenga tan poca empatía en un sentido y en un caso como es el de tu hijo, habiendo aún pruebas, habiendo, mira, si le mandan al paro por esa negligencia, esa discriminación que han hecho con tu hijo, pues que le den por el culo. Así de claro. Yo no suelo decir palabrotas en este programa, pero que le den porque no se merece un trabajo de cara al público.
No, evidentemente. Ya el hacerme mostrar un informe médico que puede contener Esa es otros otra. datos clínicos, aparte de su disfagia, de su parálisis cerebral y de sus alergias, porque dicen, es que tú se lo enseñaste porque dijiste, no, es que él me estaba gritando y en la cola ya había muchísima gente. Entonces, claro, yo lo que no quería es que la gente pensara que yo estaba mintiendo, por eso enseñé el informe médico. En cierto modo, es verdad que nadie me obligó físicamente, pero sí psicológicamente me vi obligada a enseñarlo. Hombre, él te preguntó que si tenías un informe médico, ¿no? Está violando lo que es la La protección de confidencialidad. datos, Sí, sí, bueno, la privacidad y la protección de datos, porque en un informe médico únicamente se lo puedes dar, rollo que sea un policía que y que le enseñes el informe médico al policía. sí. Hombre, me imagino que sí, porque yo tenía un problema, hablando de Canarias, con lo de la alergia, pues tuve un problema también porque tenía que usar una crema solar especial y en el aeropuerto me la quitaron. Entonces la Guardia Civil le tuve que enseñar el informe médico para eso y despidieron a la señora, pero mira, pues se toman por culo la señora también Jolín. de seguridad y es que se lo merecen, ¿no? Porque si tú le dices, yo creo que tienen que creer en lo que dices y más en tu caso, ¿no? Por ejemplo, que ven a tu hijo en el estado que está, porque yo, quieras o no, a mí no se me nota las alergias que pueda tener y no se me nota que a lo mejor sea fotosensible y tenga que usar una crema especial solar durante 24 horas. Entonces eso a mí no se me va a notar, con lo cual entiendo que puedan tener algunas dudas para, en mi caso, colar un tubo de más de 500 mililitros de crema solar. Pero en el caso de tu hijo, que se le ve que tiene, me imagino que esas personas que estaban haciendo la cola, que luego se fueron, habrán grabado incluso vídeos de... Sí, sí, y hubo gente que incluso nos pidió permiso para sacarle foto a la hoja de reclamaciones. Ujú. Y gente que nos facilitó su nombre, DNI y número de teléfono para apoyarnos cuando pusiéramos la denuncia. Es más, me siguen llegando mensajes privados a TikTok diciéndome que si necesitamos apoyo con la denuncia, que sigamos adelante, que nos van a apoyar. O sea, gente que estaba en la misma fila del restaurante. O sea, Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que esa gente se revele. No por el restaurante, porque el restaurante en sí a lo mejor no tiene culpa, no. ¿no? Pero sí por ese trabajador que ha cometido este gravísimo error y varias eh, negligencias, errores, todos nos podemos equivocar, pero esas equivocaciones son demasiado graves, ¿no? Pedir un informe, no dejar pasar. Entonces, yo creo que esa denuncia que vas a interponer, o no sé si la has interpuesto ya, únicamente ha sido a través de consumo, No, a ver no, si desde consumo hacen algo. se ha denunciado también. O sea, ya hay denuncia también. A ver, a mí me consta que desde el lunes el restaurante está informado de lo que pasó por la gerencia del centro comercial. Han hablado con el gerente de Muerde de la Pasta. El lunes, hoy es jueves, el gerente no se ha puesto en contacto con nosotros para nada. La verdad es que nos esperábamos por lo menos una disculpa. O sea, ya con eso nos hubiésemos conformado un perdón, el chico se equivocó o es nuevo o lo que quieras, nos hubiese valido. Vale, o sea, tampoco se trata de que nadie salga perjudicado, que en este caso mi hijo sí salió perjudicado, pero tampoco se trata de ir por ahí, no sé, haciendo daño. Con una simple disculpa, un simplemente la próxima vez lo van a entender, nos hubiese valido. O sea, no. Me gustaría saber, Marina, qué es, cómo te sentiste, cómo es esa impotencia eh, o esa culpabilidad, no porque no te tienes por qué sentir culpable, pero conociendo casos como conozco, yo creo que dentro de ti
hay algún tipo de culpabilidad por esto que ocurrió. Comentabas antes de la pausa sobre que te llamaran eh, y que no ha habido ni un simple perdón ni nada por el estilo. Entonces, cómo te sientes? A ver, evidentemente me siento mal porque ya intentar hacer planes en familia cuando tienes estas limitaciones es difícil, ¿vale? Entonces, si tú lo intentas, lo explicas de buenas maneras y aún así no puedes, pues te sientes mal. O sea, yo salí del restaurante llorando. Evidentemente mi hijo no habla, no come, pero con 8 años entiende todo lo que pasa, porque él va al cole, a un cole ordinario, él estudia segundo de primaria normal, o sea, que a nivel cognitivo él entiende lo que pasa a su alrededor. Entonces yo me sentía mal por lo que mi hijo estaba escuchando y me sentía mal por mí, porque es que me veo completamente discriminada, o sea, por tener un hijo con esa discapacidad ya se nos veta en ciertos sitios o ya tenemos que pagar, que no es el precio del plato, lo importante es el hecho de tener que pagar por una, por algo que no va a consumir, que no va a ocupar una silla, que no, no sé, ya te hace sentir que al mundo le falta humanidad, empatía y acostumbrarse a que existen personas diferentes. Existen personas diferentes, existen personas especiales como son tu hijo Pablo y Edgar, creo que se llamaba el otro, ¿no? Eh, y, y la falta de empatía en ciertos centros. Yo creo que se les debería de caer la cara de vergüenza a estas personas y encima sin pedir perdón. Y tu hijo, que aunque tenga una parálisis cerebral, como bien dices, se le estudia, él se da cuenta porque sus capacidades cognitivas son funcionales, eh, pero a lo mejor mm, tú no puedes ver uh, cómo él se puede llegar a sentir referente a las palabras que hizo este desgraciado. Ni lo puedo ver, ni por desgracia Pablo lo puede expresar porque no tiene lenguaje oral. Al tener disfagia también tiene afectado lo que es el lenguaje, o sea, Pablo tampoco habla, ¿vale? Claro, Entonces, ni puedo ver cómo se sintió por dentro, ni puedo saber lo que mi hijo piensa o en ese momento, porque él no me lo puede decir. pero yo me imagino que tiene que ser también duro para él, ¿no? El darse cuenta, el no poder expresar, el no poder... entiendo que una parálisis cerebral es como es. Hay ciertos grados. Hace 2 semanas entrevistamos a una persona que su mujer había sido operada de la muñeca, ¿no? Y ella había acabado vegetal con un daño cerebral. Bueno, se está recuperando. Sabemos que en el caso de tu hijo es un poco más difícil, pero puede haber una rehabilitación y si ya tiene capacidades cognitivas, a lo mejor que pueda mejorar un poquito también. Vamos a ver, la parálisis cerebral de Pablo es de nacimiento, nació, bueno, fue una falta de oxígeno en el parto. Convulsionó ingresado en el hospital y de ahí el daño cerebral. Mi hijo va a rehabilitación desde nada, desde el mes de vida ya en el hospital ingresado, le daban rehabilitación. Él hace psicopedagogía, logopeda y fisioterapia. ¿Qué pasa? Que ya tiene 8 años, ya las funciones que no ha adquirido no las va a adquirir. Se están planteando ponerle la PEG porque no va a ser capaz de deglutir, de comer por boca. Y si lo hiciese, serían unas texturas, por ejemplo, líquidos con un espesante especial, Sí, unas texturas, o sea, cosas así, pero que ya se están planteando poner la PEG porque no se cree que esa parte se vaya a recuperar. No camina, no se mantiene sentado, o sea, él está afectado menos el sistema cognitivo,
la vista y el oído, el resto lo tiene afectado. Vale. Entonces no es recuperable. No. No hay ninguna posibilidad ya que es de nacimiento. Eh, Volviendo al tema de esto de las redes sociales, del restaurante y demás, ¿habéis tenido algún que otro problema más aparte? No, es verdad que cuando vamos a algún sitio nos preguntan, pero cuando le explicas si ven al niño, pues ya te dejan pasar. Es más, nosotros somos de Orense, los autobuses urbanos llevan plaza para una sola silla de ruedas. Cuando yo me tengo que desplazar con los dos, a mí me dejan subir con los dos. O sea, porque entienden la situación. Los dos son menores, los dos tienen que desplazarse acompañados. Entonces, hay una normativa, sí, pero también hay una comprensión por la empresa del transporte público. En Orense también tenemos buffet libres y en ninguno me han cobrado porque Pablo entrara. En ninguno, jamás. O sea, ya al verlo ni siquiera no lo cuentan. O sea, nunca nos había pasado esto. Sí, de tener que enseñar la tarjeta de discapacidad para entrar a sitios donde te hacen descuento por ser discapacitado. Y aunque se ve, te la piden porque tienen que hacerle copia. Pero de pedirme informes médicos o de decirme tiene que pagar sí o sí, no. Es que es la primera vez. Pero Bueno, por lo menos vemos en cuestión del transporte público, ¿no? Al tener dos hijos que no tienen movilidad, que van en silla de ruedas y son menores, naturalmente, porque aunque den permiso para uno, pues tienen la compasión de que suban los dos y no van a dejar a uno por ahí tirado, naturalmente. Lo del tema de la tarjeta de discapacidad, pues mira, a mí me parece una buena idea en el sentido de que te hacen un descuento, ¿no? En sitios, en comedores o en restaurantes, por el simple hecho de tener esa tarjeta. Porque la gente que camina normal, que tiene una movilidad del 100%, no se dan cuenta de que a lo mejor esos premios, ¿no? Esos descuentos, por ejemplo, si una hamburguesa o una pizza, ¿no? Que me comentabas que a Edgar le gustaba la pizza, suele costar entre 18, 20 euros o 7 euros, ¿no? Dependiendo del tamaño de la pizza, y con esa tarjeta a lo mejor esos 18, 7 o 20 euros pues se convierten en 3, en 5, en 12, no sé. Entonces me parece un aliciente, aunque tú lo cuentas como de una forma más, de otra forma, yo no lo veo mal, la verdad, el descuento. sí, pero la gente sí lo ve mal. O sea, Pero la gente es gilipollas. sí, o sea, dicen que hay gente con menos ingresos y que no tienen esos descuentos. Claro, pero también hay gente que a lo mejor no paga 4 sesiones de fisioterapia a la semana, 4 de logopeda, 2 de psicopedagogía, 2 de psicología, y todos los gastos que un niño discapacitado conlleva. Porque, a ver, desde los 6 años la atención temprana se acabó, las terapias en el hospital se acabaron. O sea, él ahora va a centros de fuera. ¿Que Porque tenemos no la son ley de... recuperables. No, no. Entonces, a los 6 años, la terapia ocupacional, o sea, lo que es la atención temprana, aquí en Orense, en Galicia, se acaba. Vale, Bueno, en Galicia y en casi toda España. casi toda España, sí, por desgracia, sí. Entonces, pasamos a tener que ir a clínicas privadas, que sí que es verdad que tenemos la ley de la dependencia que te cubre una parte de las terapias, pero las otras no. Vale. Tampoco te cubre la cama adaptada, tampoco te cubre la vivienda adaptada, tampoco te cubre la adaptación del coche, tampoco te cubre pues un montón de cosas que tú tienes que cambiar en tu vida para poder tener una vida mínimamente normal acorde a las necesidades de tu hijo. O sea, entonces, bueno, sí, Yo creo vale. que la gente en este caso no se da cuenta, ¿no? Porque
Es lo que tú bien dices. Ellos necesitan ciertas terapias para hacer ejercicios que les hagan mejorar y ese dinero que la Seguridad Social, vuelvo a recalcar nuevamente lo del programa de hace 2 semanas, vuelvo a recalcar que la Seguridad Social se desentiende, ¿no? Conocemos el caso de Nerea, que es el de hace 2 semanas, en el cual la dieron ya por muerta, ¿no? En la Seguridad Social y no se hacen cargo. Y eso que ella ha mejorado, camina, con ayuda naturalmente, y el otro día pues la vi cocinando. Bueno, cocinando. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí. La vi con una paleta dando la vuelta a ciertas cosas que son ejercicios que suelen hacer. Pero la Seguridad Social no le da una segunda opinión, no le da un sisco, perdón, para acudir a otro centro médico debido a que ha sido una negligencia. Lo que pasa es que la gente se piensa que una persona que tiene un problema cerebral o una discapacidad que no va a recuperarse al 100%, son desechados por la Seguridad Social, que encima la pagamos todos. Lo digo muchas veces y no me cansaré de decirlo porque la Seguridad Social no es gratuita, la pagamos todos de nuestros impuestos. Lo que pasa que naturalmente los impuestos no van a dotaciones sanitarias, sino que van a otras dotaciones que no tienen nada que ver con la sanidad para mejorar. E incluso hay zonas de rehabilitación dentro de la Seguridad Social que están en desuso, puesto a que no hay personal y puesto a que quieren tener unas estadísticas de un 100% de rehabilitación y cuando hay personas, pues como es el caso de Pablo o el caso de Edgar, que no se van a recuperar a un 100%, ya les hacen la cruz, les dan por miedo en la Seguridad Social y tú tienes que acarrear esos costes o esos gastos de especialistas por la parte privada. Y yo creo que eso lo tiene que entender la gente. O sea, no es porque tú te quieras beneficiar por tener una tarjeta de discapacitado, sino que también tienen que ver la parte oscura. La parte que hay más allá, sí, pero eso no se ve, o sea, y te voy a poner un ejemplo. Mi hijo Pablo tiene parálisis cerebral, su silla es manual. A él la Seguridad Social le ha denegado la silla de motor porque como no es capaz de conducirla con la mano y tendría que hacerlo con la mirada y programar la silla cuesta mucho dinero, se la han denegado. Y yo sé de otra niña con parálisis cerebral, ¿vale? A la que sí se la dieron. Y te hablo ahora desde dentro de la parte sanitaria porque soy sanitaria, o sea, te hablo con conocimiento de causa. Entonces, yo he reclamado y he dicho, mira, a esta niña se le ha dado la silla con el mismo problema que el mío y al mío se la estáis negando. Ya es que no va a ser capaz de conducirla porque la movilidad de las manos, porque no sé qué, bueno, o sea que nada. Pero Ay, esta niña tiene movilidad en las manos. no, la conduce con la vista. Ujú. ¿Y por qué han desechado a tu hijo, por decirlo de alguna forma? Pues porque imagino que como ya están asumiendo los costes de las sillas de motor de Edgar, quiero pensar, pues asumir los costes de material de este tipo, que es caro para dos miembros de la misma familia, es un no. Ya, Ah, pero si son necesarias, pues da tenemos igual, una que es que tipo carrito, para eso pagamos, ¿no? claro, tenemos una que es tipo carrito de bebé que pesa un montón. Y bueno, no nos van a dar la eléctrica, ya nos lo dijeron, estamos en proceso de reclamación, por supuesto. Lo han descartado porque según ellos el catálogo de sillas, el catálogo de servicios cambió. O sea, eso es algo que cada 4 años va a concurso y desde que se la dieron a esta niña hasta que le tocó a Pablo, pues cambió. Y se basan en eso.
Y si tú tienes los medios económicos, se la compras. Y si no tienes los medios económicos, pues Pablo, en el recreo del cole, como su silla la tiene que empujar a alguien y un niño de su clase no está preparado para empujarla, pues se queda al lado de la profe sin poder jugar. Sin embargo, si tuviese la silla eléctrica, él se podría mover por el patio. Ujú. Que es lo más normal, aunque bueno, un patio es un poco peligroso también para un niño. Para nada, porque Edgar conduce la silla eléctrica desde los 3 años. El caso de tu hijo Pablo, el que le denieguen, yo creo que eso también hay que darle visibilidad, ¿no? Aunque saquen un concurso cada 4 años, creo que aparte de que los centros hospitalarios se subvencionan o la seguridad social se subvencionan por las comunidades, en este caso por la Xunta de Galicia, también tienen donativos de personas. Lo digo porque yo hago donaciones. Lo que se gana dentro de este programa, hago donaciones de cada semana a una organización benéfica. Recalco que no es ni Cáritas, ni Cruz Roja, ni nada que tenga que ver con la iglesia, ni nada. Son donaciones, pues, a asociaciones como la del cáncer, enfermedades raras y demás. Primero porque no me creo nada de Cruz Roja con esto de la Dana y demás que ocurrió en Valencia, que ha ocurrido también en parte de Andalucía. Y Caritas porque no creo en la Iglesia. La Iglesia ya tiene bastantes millones en su Vaticano como para alimentar durante 2 años a medio planeta. Y piden dinero y luego las ayudas, en vez de dárselas a las personas que realmente lo necesitan, las llevan al extranjero. Pero bueno, vamos a dejar este tema atrás. Es una reflexión de ello, pero los hospitales, como te decía, van subvencionados a través de la Xunta, a través de donaciones. Hay personas dentro de una junta directiva en un hospital en la cual están esas personas que hacen donaciones a los hospitales públicos, porque a lo mejor hay personas que no se pueden permitir un hospital privado y tienen que ir por narices a un hospital público. Entonces, ¿dónde van esas donaciones que hacen o dónde van esas subvenciones? Entiendo que parte va para el personal sanitario, que es lo más lógico y lo más normal, aunque la mayoría de los médicos, enfermeros y demás son interinos y que hacen un contrato de 15 días o de un mes. No son fijos, no hay una plaza fija para ellos. Entonces, ¿dónde va destinado todo ese dinero en vez de destinarlo a unas ayudas que son primordiales, ¿no? En este caso, con tu hijo Pablo. Pues realmente no sé a qué lo destinan, no sé qué hacen con él, sé que sí hay donaciones, sé que, bueno, no voy a decir el nombre, pero hay un empresario que ha donado incluso para Galicia máquinas de TAC y de resonancia y etcétera, etcétera. Amancio Ortega. Sí, bueno, yo no quería decir el nombre por privacidad, pero sí. También te puedo decir que durante la pandemia hemos trabajado con bolsas de basura, o sea que a material hospitalario tampoco va. No sé qué hacen con él realmente. Me gustaría ¿Quién, saber quién se lo quién queda. crees, quién crees que tiene la culpa de que los medios médicos no sean tan equivalentes, aunque presumen de que somos el tercer país de Europa con la mejor medicina pública? Que no me lo creo, naturalmente, que seamos el tercer país. Yo creo que estamos casi en el 900 o en el 1000 como mejores. ¿Tú quieres saber dónde van destinados estas cosas? A los corruptos. A Del ver, PP, de Vox, de Podemos. sí, a los gerentes de los hospitales, evidentemente, porque el gerente es el que tiene, el gerente de un hospital es el que tiene que destinar los medios
que llegan a ese hospital, ¿vale? O sea, ya una parte se la quedan los políticos, de lo que donan al hospital llega poco, de lo poco que llega, la gerencia también yo creo que agarra otro poquito y entonces ya para el propio hospital queda nada prácticamente. Es que los hospitales españoles son pobres. O sea, una lista de espera, por ejemplo, una operación, pues yo qué sé, que te tengan que operar, no sé, de un carcinoma, a lo mejor puede ser un año. Y eso se puede extender. Una Sí. lista de espera grande, pero es por lo que hablamos, ¿no? Porque los médicos, los profesionales en sí son interinos y hoy están en Galicia, mañana están en Bilbao, al próximo están en Barcelona, no tienen una plaza fija y eso es un problema bastante grande. Exactamente, y si no, nos queda la opción, como es mi caso, de pasarme de la pública a la privada, porque sé que voy a tener un contrato más estable. A que me llamen hoy para hacer 3 días, mañana una semana, pasa un mes, entonces bueno, pues eso. Y Que tenemos, el trato en la pública es muchísimo mejor también, ¿no? a ver, ¿al paciente o al trabajador? Al paciente. En la pública es mejor. No sé, si tú consideras que una persona mayor o enferma puede estar en una sala de urgencias esperando 8, 9 o 10 horas, vale, pues sí, será mejor. Yo creo que no. Hombre, tener 8 9 10 horas a una persona, pues como Sí, a ver, ¿que es gratuito? Sí, claro, la sanidad pública no es gratuito. gratuita. Bueno, te lo ven, nos lo descuentan a todos los españoles, Te lo pero venden como gratuito, pero no gratuito. te lo venden como gratuito. Que luego, dentro de eso que es gratuito, te tiras esperando una cita para el oculista 6 meses, para una operación de rodilla 8, o para una cita médica 6 días si te atienden por teléfono, pues también. Con lo cual, lo privado es Lo lo más, mejor. lo mejor. Para el paciente, no entro en trabajadores porque no me interesa, ¿no? Me interesan más los pacientes que los trabajadores. Me imagino que los trabajadores, pues en un hospital privado tendrán un contrato en condiciones, ¿no? Tú misma lo has dicho hace un momento. El trato, pues, será a lo mejor un poquito más duro que en un hospital público que se están tocando las narices todo el santo día muchas veces, pero allí tienes que trabajar tus horas, incluso doblar si hace falta. Eh, pero bueno, en cuestiones de personal, yo creo que, de personal, no, perdón, de pacientes, yo creo que la trata es muchísimo mejor en un hospital privado, pero luego es que el problema cuando tú te tratas por lo privado, porque eh, quizá a lo mejor el informe que tú le des a un médico de la sanidad pública no sea válido al no ser que sea de una mutua laboral, una mutua de trabajo, porque conozco también casos, ¿no? de personas que han tenido terapias psicológicas y luego no les ha servido el informe psicológico que se ha hecho por la privada en la sanidad pública. No hay ningún tipo de convenio con la sanidad pública en este caso, únicamente el convenio que hubo en la pandemia de que fueran todos a una privada por la escasez de camas en los públicos. Iban a la privada los que estaban estables, porque al que había que sedarlo te lo devolvían para la pública. Vale, o sea, las UCIs de los privados están limitadas. Entonces, el que necesitaba un respirador o era para sedar, te lo devolvían a la pública. La privada no corría con esos gastos. Respecto al tema de los informes de salud mental, no valen, pero es que a ti para que en la pública te vea un psicólogo como te ve en la privada, que tú puedes ir al psicólogo por lo privado una vez a la semana, en la pública no. Cada 3, 6 meses te ve el psicólogo, cada 6 meses te ve el psiquiatra. Entonces, bueno, al final es que para poder estar bien tienes que tener el nivel económico de poder pagarte una seguridad privada, o sea,
unas clínicas privadas, unos médicos privados, un hospital privado, y hay gente que no puede asumir esos gastos. Bueno, también porque hay mucha pobreza. Mm, Date cuenta que el país ha perdido demasiado dinero en estupideces y luego también parte de esas... es que me acabo de acordar ahora de esos gananciales, ¿no?, que podrían ir con nuestros impuestos a la salud pública española, los han derivado a Marruecos, a la salud pública de Marruecos, para mejorar su salud pública, que yo no sé qué tiene que ver España con Marruecos en cuestión de ayuda de salud. Yo creo que cada país tiene su estado, sea como sea, y no debería de interponerse y darle millones, que son millones que necesitamos nosotros en personal sanitario que hay muy escaso. Eh, tus hijos, al no ser válidos para la seguridad social pública, están en una privada haciendo pues, sus tareas de rehabilitación y demás que tiene un coste. ¿En algún momento se te ha ocurrido poner una reclamación a la seguridad social a causa de esa dejadez, ¿no?, de dejar a tus hijos apartados como números que son, ¿no? Bueno, Sí, números somos todos. sí. A ver, se ha puesto la reclamación en el área de rehabilitación, ¿vale? Que es lo que nos afecta, porque es verdad que el resto de profesionales de neurología, de digestivo, de respiratorio, los siguen viendo en la sanidad pública, aparte de que vayamos a una privada en ciertos momentos puntuales. Pero sí hemos puesto reclamación por que se acaba la atención temprana, ya hay paro en la rehabilitación y te doy media hora cada 15 días en Piñor para ir al fisio, entre que te pones la ropa. Piñor es un hospital de rehabilitación que hay aquí. Entre que te pones la ropa y te la quitas, se fue la media hora, no vale para nada, pero nos han dicho que los fisios tienen tanta gente y hay tan pocos fisios que lo que le pueden dedicar a cada persona es media hora semanal o cada 15 días. O sea, no hay fisios suficientes, ni logopedas suficientes, ni terapeutas ocupacionales suficientes para atender toda la demanda que hay. Que además es bastante, ¿no? La gente a lo mejor se piensa que hay solamente 1 o 2 casos en España de parálisis cerebral o de problemas de movilidad, ¿no?, en los cuales se necesitan una atención de rehabilitación para poder hacerlo. Y dije que había en España como casi medio millón de personas con problemas cerebrales. No sé cuántas personas habrá con movilidad reducida, excluyendo a los ancianos, ¿no? Estoy hablando de personas Sí, con una edad comprensible, porque los ancianos ya sabemos que tenemos nuestros achaques y, dentro de poco pues vamos con un bastón. Es ley de vida, ¿no? Nacemos sin saber andar y morimos sin saber andar. Entonces, me refiero a una población que no tenga que ver nada con la tercera edad. No contabilizo. Ese medio millón de personas no está contabilizado dentro de lo que son personas de la tercera edad. ¿Cómo van las luces en Vigo de la Navidad? bien, ya se está montando, se iluminan creo que ahora el 16 de noviembre. Ujú. Creo, no sé la fecha Y exacta, pero mira, en Vigo, en Orense hemos tenido un Halloween a todo dar, con orquestas, con fiesta, con no sé cuántas cosas. Hemos tenido un magosto también, que vamos, las mejores fiestas que te puedas imaginar las hemos tenido. Sí, sí. pues esas mejores fiestas, te preguntaba lo de Vigo, porque como Vigo es tan famoso, ¿no?, por esas navidades, esas luces que empiezan a ponerlas a partir de julio, ¿no? Vigo es muy famoso por ello, y parte del dinero que tú estás dando cada mes
de tus impuestos, igual que todos los que vivan allí en Vigo, van a parar a esas lucecitas para mejorar la Navidad o esas fiestas que se hacen en vez de querer hacer un Vigo como si fuera América, no si fuera Estados Unidos, o comprar el mejor árbol, porque el año pasado era el árbol más alto de toda Europa. Esas pequeñas tonterías que cuestan millones de euros que podrían ir destinados a otros sitios, ¿no? Me parece muy bien que se celebre la Navidad y que haya una competencia, ¿no? Una competencia con otros países porque quieras ser mejor o porque quieras tener unas Navidades llenas de luces que se vean desde el espacio, pero yo creo que es innecesario también por la contaminación lumínica que tiene las luces. Me gustaría hablar con el alcalde de Vigo y proponerle también que aparte de luces invierta o dé un servicio más público a la sanidad, porque él solamente sale en televisión, al menos en la televisión nacional, es por el motivo de las luces navideñas. Después, claro, la Navidad está muy bien para quien anda por la calle y la disfruta. En los meses que duran las luces de Navidad hay dos tipos de personas, las que están disfrutando del alumbrado de Navidad y las que están ingresadas en un hospital y como no hay almohadas, se meten sábanas dentro del almohadón para poder ponerle una almohada. O no hay mantas en urgencias, o las sillas de ruedas están estropeadas, o incluso ya sin ir a nivel sanitario. Hay gente que tiene el alumbrado más bonito en Vigo desde su ventana, pero que en su casa, por no tener medios económicos, no tiene luz. Ya. Es Y decir, eso tendría que ir destinado, no solamente, hablamos de la sanidad por el problema de tus hijos, ¿no? Pero naturalmente debería de haber también una ayuda para esas personas que tienen bajos recursos, como por ejemplo, pues mira, pues unas fechas así. Aquí en Madrid hay un restaurante que cada Navidad, que ya podían hacerlo todos los días, ¿no? Igual que hay unas fiestas, ¿no? Que cuando hacen unas fiestas hay un día especial para los niños con autismo y yo me pregunto, bueno, pues si hacen una fiesta porque los niños con autismo tienen sensibilidad a los ruidos y entonces dedican un día en unas fiestas. Yo creo que hay que dedicar muchos días, mucha investigación para esas personas que tienen autismo, estas personas que tienen parálisis cerebral, que en algún momento la ciencia conozca más lo que es el cerebro para poder solventar ciertos problemas como se han hecho en alguna ocasión, ¿no? Hay pues, una persona con parálisis cerebral que a raíz de unos elementos sacados recién de un laboratorio ha podido caminar en Estados Unidos, que son los reyes de la sanidad. Pero se invierte muy poquito en salud, se invierte muy poquito en esas personas que viven en situaciones precarias. porque Es no más compensa. importante. ¿Por qué? No compensa. No compensa. ¿Por qué? A ver, no compensa porque una persona enferma te está dando gastos y por desgracia nunca va a cotizar para poder aportar a lo que se supone que va destinado a sanidad, ¿vale? Mi hijo Ujú. no va a poder trabajar, no va a poder cotizar para sanidad, entonces no les interesa una persona enferma crónica, una persona con una enfermedad degenerativa, no interesa tratarla, no interesa que muere, no interesa gastar dinero en ella. Interesa gastar dinero en gente que va a urgencias porque se hizo un corte en un dedo. Interesa gastar dinero en gente que va a urgencias porque lleva 4 días con fiebre. ¿Por qué? Porque a esa gente sí le vamos a poder cobrar impuestos para sanidad.
Las personas no recuperables están descartadas porque para la sociedad no son válidas. Sí. Y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que me imagino que en algún momento han podido trabajar o en algún momento no han trabajado, pues porque no han conseguido el trabajo, y son aproximadamente 12,3 millones de personas que se encuentran en esta situación según el informe de AROPE, ¿no? Sobre la pobreza y la exclusión social. Es un 26,5% de la población española, que yo creo que la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. También hay un apartado sobre la sanidad, ¿no? Pues no se aplica en lo que es la Constitución con esos 12,3 millones de personas que están en situación de vulnerabilidad y que no pueden acudir a un médico. De incluso hay personas, o hay en algunas comunidades, que les cobran hasta un paracetamol. Sí. Si tú te vas a un servicio de urgencias, si no tienes seguridad social, te dicen que te va a llegar una factura que vas a tener que pagar. Y esas personas son españolas, esas personas que Por tienen su, supuesto. su tarjeta sanitaria, pero no trabajan, o por edad, porque también hay mucha discriminación en cuestión laboral referente a la edad. Es mejor tener a un niño de 18 años que a una persona de 50, porque una persona de 50 no va a saber utilizar un ordenador y a lo mejor lo utiliza mejor que un niño de 18 años, ¿no? Que ya ha nacido con la tecnología puesta, ¿no? Entonces hay mucha exclusión social referente también en el mundo laboral por, por, por eso, y falta de personas en el trabajo, y eso destruye, ¿no? Destruye familias y hace que la pobreza sea más grande en España, y ya te cobran por ir a la seguridad social porque no estás cotizando. Que no estás cotizando porque no tienes seguro, porque entonces ya, vale, no tienes seguro, te atendemos, pero te vamos a pasar una factura. O sea, es que te puedes morir en tu casa, que si no tienes seguro vas a tener que pagar, aunque no tengas ni para comprarte un cartón de leche. O sea, es triste que todo dependa del dinero y que dependa del dinero que debería de haber, porque una persona de 60 años debería de estar jubilada, cobrando su jubilación con sus derechos, y una de 20 debería estar trabajando y no en el paro o haciendo nada. Eso sería Claro. la forma de que siempre hubiese recursos, pero esto no funciona así. Y si están en el paro, pues esos cursos que sean remunerados. Sí, Eso se bueno, hacía antiguamente. sí, sí. Te pagaban por el desplazamiento, por ir al curso, te formaban, podías acceder a un puesto de trabajo y te piden experiencia sin dejar que te formes, y a la gente que tiene experiencia pues no la quieren porque es mayor. Tienes dos hijos que usan para moverse la silla de ruedas. Uno puede valerse por sí mismo, ¿no? En cuestión de ello. Y el otro no tiene ningún tipo de movilidad automática porque se la deniegan. Cuando ellos nacieron, no sé, Pablo, cómo ya es nacido de esta forma, ¿no? Con este problema de nacimiento. eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Porque me imagino que al principio debe ser algo doloroso, ¿no? Algo incomprendido. Pues mira, yo pasé de estar embarazada de un bebé sano a en 3 horas dar a luz a un bebé al que le iban a quedar secuelas. Yo me puse de parto en casa, como todo el mundo, llamamos una ambulancia. Pablo nació en nada. Desde que empezó las contracciones me vestí para ir al hospital y ya vimos que iba más. Llamamos a la ambulancia, 45 minutos tardó la ambulancia, Pablo ya había nacido, ¿vale?
No respiraba al nacer, esa hipoxia le provocó la parálisis cerebral. ¿Qué le empeoró después? Que Pablo estaba ingresado en una unidad de prematuros donde convulsionó varias veces, pero que el personal que atendía la unidad de las incubadoras no se dio cuenta de que Pablo estaba convulsionando. ¿Tuviste a tu hijo en tu casa? Sí. ¿Cómo es posible que una ambulancia tarde 45 minutos? Porque se perdieron. O sea, confundieron, había dos calles que se llamaban prácticamente igual, se equivocaron, se perdieron, somos humanos, nos puede pasar a cualquiera. En Orense solo hay una ambulancia medicalizada, con lo cual si está atendiendo otra urgencia que requiera de médico y enfermera, no la pueden dejar a medias. 45 minutos desde la llamada al 061 hasta que los médicos entraron por la puerta de mi casa. Ya. Yo ya tenía a Pablo en brazos, le cortaron el cordón. A pesar de que se avisó de que era un parto extramuros, un parto en domicilio, venían sin incubadoras, sin pediatra, venía un médico y una enfermera de familia y el conductor y un técnico. Luego, las convulsiones en la incubadora, ya en el centro hospitalario, y no se dan cuenta, ¿no? Cuando hay un bebé que ya ha nacido y que ya ha tenido hipoxia, ¿no? Y no se le... entiendo que dentro de la zona de neonatos haya muchos y no pueden estar pendientes de todos, pero me imagino que tendrán también alguna preferencia por los niños o los neonatos que tengan un peligro mayor, ¿no? Pues mira, fue durante las horas de visita, estaba mi hermana conmigo, que fue la que estuvo conmigo durante el parto, ¿vale? Y vio que Pablo hacía revulsiones oculares, o sea, sus ojos se movían muy rápido y se lo dijo al enfermero y el enfermero que estaba atendiendo le dijo, eso es normal. A las 2 horas nos lo dejan sacar de la incubadora para hacer el contacto piel con piel, lo coge mi hermana, se lo pone y ve que el niño hace mioclonías, que son temblores de piernas y de brazos. Y ahí fue ya cuando pedimos que bajara un pediatra, programaron una resonancia magnética, lo bajaron a resonancia y cuando salieron de la resonancia, la neuróloga que ya trataba a mi hijo mayor, mi hijo ya tenía 8 años por aquellas, ya salió de la resonancia llorando porque no sabía cómo decirme que la exploración neurológica de Pablo no era normal. Lo tuvieron sedado farmacológicamente casi 2 días, con un montón de agujitas para medir el trabajo del cerebro, la sobrecarga cerebral, por así decirlo. Y las palabras que me dijeron fue que iba a ser prácticamente un vegetal, o sea, por resonancia y por pruebas, Pablo no iba a ver, oír, hablar, caminar, comer, nada. Gracias a Dios, no habla, no camina, no come normal, pero oye, ve, entiende y es un niño feliz. Eso es lo más importante, ¿no? Y más si te tiene a ti, Eh, que eres la cuidadora principal, ¿no? Y la que te haces responsable de que él tenga esa felicidad. Pero entiendo que con el tema de las ambulancias se hayan podido perder por una calle, pero son 45 minutos de pérdida. O sea, no creo que Vigo sea tan... No sé cómo es Vigo porque no he tenido el placer de acudir nunca. Nosotros no vivimos en Vigo, vivimos en Orense, que aún es más En pequeño. Orense, perdona. Pues mejor me lo pones entonces. Tampoco sé cómo es Orense. Orense, que tarden 45 minutos, que solamente tengan una ambulancia medicalizada, pues estas de parto no van las personas que tienen que acudir. Ahí hay un poco de negligencia también. Entiendo lo de que se pierdan, ¿vale? Porque todos somos humanos y nos podemos perder. Y yo soy el primero que soy un desorientado, pero
que luego, sabiendo que es un parto en casa, mm, lleguen y no lleguen los profesionales que tienen que llegar, con lo cual el daño es muchísimo mayor para tu hijo. Sí, y después es que esa ambulancia tenía que haber trasladado a mi hijo inmediatamente al hospital, cosa que tampoco se hizo. Me dijeron, lo envolvieron en papel film de este de cocina, que sí se hace para que no pierda calor, y me dijeron que teníamos que esperar a que yo alumbrara, o sea, que echara la placenta. Estuvimos otra media hora esperando. Al final nos fuimos al hospital los dos en la misma ambulancia, yo sin haber echado la placenta porque no sabía, y el niño media hora después de haber nacido ya sin respirar, con una hipoxia, tal, porque no siguió, yo creo que un protocolo que es evidente, trasladas al niño y mandas a otra ambulancia a buscar a la madre. Tan fácil como ¿Cuántos sanitarios fueron? sanitarios, médico y enfermera. Luego iban dos técnicos en emergencias sanitarias. Vale, y mientras podrían llevar a tu hijo al hospital, uno de ellos podría estar contigo, esperando a que sueltes la placenta, porque la vida de tu hijo ya con la hipoxia corría peligro. Sí, es cierto que uno de los técnicos y el médico se pudieron ir con mi hijo y otro de los técnicos y la enfermera, eran médica y enfermera, haberse quedado conmigo, puesto que ninguno era pediatra, ni matrona, ni nada de un campo especializado en un parto. Yo creo que lo urgente era trasladar a ese bebé a un hospital, no esperar a que la madre alumbre. O sea, estás viendo que el niño no respira, que lo tienes que reanimar, que pierde calor, que no reacciona y esperas a que la madre alumbre. ¿Cuánto tiempo esperaste desde que tu hijo nació hasta que llegó la ambulancia? O sea, ya Con el con tu niño en hijo, brazos, 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Lo digo porque también a raíz del cordón umbilical, ¿no? Al no haberse cortado el cordón umbilical a tiempo, también crean bastantes problemas. Sí, porque pasado un tiempo después del parto, unos 5 o 6 minutos, el cordón umbilical deja de latir y deja de mandar oxígeno. Correcto. Y eso también es una causa de que le haya podido, eh, una causa de hipoxia. Sí, pero nosotros no teníamos con qué cortar ni con qué pinzar el cordón. Ni lo teníamos ni en ese momento buscamos con qué hacerlo, porque estábamos yo teniendo el niño, mi hermana conmigo y mis dos hijos en casa. O sea, tampoco es una situación en la que pienses, cojo un cordón de los zapatos, ato por un lado, ato por el otro y corto, que ahora en frío si lo pienso. En ese momento, pues evidentemente Bueno, yo, es que es un momento en el que tú te sientes sola, aunque estés acompañada, ¿no? Pero es un momento en el que tú te sientes sola. Tú no puedes estar pensando en el cordón umbilical y yo creo que tu hijo o tu hermana pues tampoco se van a poner a pensar en cómo cortar el cordón umbilical, que como bien dices, con un cordón de zapatos se podría cortar. Pero eh, el que es totalmente entendible, ¿no? Porque son nervios. No tienes reacción, te quedas bloqueada y tú tampoco vas a reaccionar porque tú estás más pendiente de los dolores que de otras cosas, ¿no? De los dolores y de tener a tu hijo en brazos. ¿Has tomado alguna responsabilidad referente a este daño cerebral que, por lo que se ve, es prácticamente una negligencia médica también? sí, ya en el momento de nacer, pero el Sergar se justifica diciendo que solo hay una unidad medicalizada, que estaba teniendo otra urgencia, como ya te expliqué antes, y que el traslado de una mujer embarazada al hospital que se pone de parto se puede hacer en un coche. O sea, tú te pones de parto, te puedes ir en tu coche. ¿Y Vaya. si no tienes? Un taxi, algo. ¿Y si no hay taxi disponible? ¿Hay un diluvio? Que solo hay una ambulancia medicalizada, ya está. O sea, no te van a dar más explicaciones ni se van a justificar más.
¿Cuántos habitantes tiene Orense? Pues no lo sé exactamente, pero Me has dicho que es pequeñito, ¿no? pequeño. Ujú. Te hablo de Orense Eh, ciudad, o sea, de Orense ciudad. No te hablo de la provincia de Orense, porque esa UBI funciona en Orense ciudad. No te podría decir cuántos habitantes tiene. Lo que sí que te puedo decir es que no es la primera vez que entran para aviso de ambulancia medicalizada 2 o 3 alertas a la vez. Mira, Orense, la población es de 304.280 habitantes. 105, hay un aumento en el último censo de 105,703 habitantes, ¿vale? Ha crecido un poquito, aunque está disminuyendo en cuestión de habitantes debido a la migración de jóvenes a otras zonas, el envejecimiento de la población, que esa es otra, porque, claro, tal como están las cosas en España, pues tampoco podemos tener hijos. Entonces, un sitio que tiene 304.280 habitantes y solamente tengan una ambulancia para 305.000 personas No, una ambulancia solo no, una ambulancia medicalizada. Ambulancias hay muchas, medicalizada. en la que vienen 2 técnicos que están bien formados, hacen lo que pueden, pero no son el personal idóneo para atender un parto. O sea, Ujú. entonces sí, ambulancia medicalizada solo hay una. Otra opción sería que una ambulancia normal se trajese un pediatra y una matrona o un ginecólogo. O sea, te llaman por un parto, avisas a la matrona o al ginecólogo que están de guardia y a un pediatra y te vas al domicilio. Mira, según la Organización Mundial de la Salud, eh, por, por cada 50.000 habitantes que tenga tiene que haber una ambulancia, al menos una ambulancia. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, que es lo recomendable. Por eso te digo que Orense tampoco, aunque tenga 305.000 habitantes, tiene que tener por lo menos unas cuantas ambulancias, por lo menos 4 ambulancias medicalizadas, según la Organización Mundial de la Salud. Es que eso es totalmente reclamable también por estadísticas. Yo me baso siempre en estadísticas y cuando hay algo que me llama mucho la atención, enseguida lo busco y tengo pues la fuente al momento para saberlo. Me parece increíble que una población que es grande, porque yo donde vivo, por ejemplo, hay 12.000 personas, ¿no? 13.000 personas, porque yo paso de estar en la ciudad porque no me gusta más el campo. Y hasta cierto punto, pues yo entiendo, ¿no? Que en un pueblo donde vivo, que son 12.000 o 13.000 habitantes, a comparación de Orense, que es una ciudad de 300.000 personas, 305.000 personas, no tengan esas ambulancias medicalizadas para cubrir ciertas cosas como las tuyas y encima te pongan una pega, que puedes ir en taxi, de que puedes ir. Es que a lo mejor tú estás sola y tú no puedes llamar a un taxi porque tienes unas contracciones o porque se te está complicando el parto, porque estás sangrando. Es que pueden ocurrir miles de cosas. eh, Es que yo y estaba, es que yo estaba sola en el momento del parto. Yo vivía sola con mis 2 hijos mayores. O sea, ya estaba separada cuando Pablo nació. Mi hermana vivía a 10 minutos de mi casa. La primera persona que yo llamé cuando ya vi que la ambulancia no llegaba y el niño iba a nacer fue a mi hermana. Lo que no puedo entender es que mi hermana, entre que se vistió, cogió el coche, llegó a mi casa, tardase menos que una ambulancia a la que ya había llamado antes. Lo único que me decían a través del teléfono era no empuje, no empuje, espera que llegue la ambulancia. Claro, yo le expliqué, mire, es que no empujo yo, empuja al niño. Va a nacer ya porque tiene la cabeza prácticamente fuera.
Pero es El que no tú no tienes empuje, por qué empujar, o sea, es que es la naturaleza la que hace eso, ¿no? Una persona que me imagino que fue una mujer o fue un hombre, porque un hombre a lo mejor puedo entender un poco que te diga que no empujes, pero yo creo que también están muy preparados sí. dentro de los estudios médicos de cómo es un parto, pero tú no puedes obligar a alguien, no empujes en primer lugar, porque si tú empujases, o sea, si tú no empujases, acabaría también igual mal, porque estás forzando algo que puede peligrar tu vida, peligrar la del bebé, y aparte del bebé ya ha roto aguas, necesita salir, él empuja para salir, si tú ya lo estás contrayendo nuevamente, lo que haces es matarlo. No, y es que aunque yo no empuje, vamos a ver, eso que dicen en los partos de empuja, 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 es porque ahora lo medicalizamos todo, pero si tú no empujas y estás dilatada y aún encima no estás tumbada, estás como yo en el baño que estaba en posición de cuclillas, es que el niño desciende y sale, que fue lo que pasó, o sea, yo solamente lo cogí. El no empujes no es una solución. Cuando tuviste a tu hijo, ahí en el baño. Además que la mejor forma de parir es ahí, es en cuclillas porque está recta. Eh, o sea, entiendo la felicidad, ¿no? De ver por primera vez a tu hijo, pero me pregunto, ¿qué pensarías en una vez que ya le has visto la cara, ¿no? Que ya ha salido, aunque te encuentres sola y ya has descansado, ¿no? Porque los dolores se van únicamente cuando ya sale. La primera impresión es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Porque es el primer contacto de algo que tienes dentro. Pero luego ya cuando estás con la cabeza fría, en la que no sabes qué hacer con tu hijo, que lo tienes puesto. O sea, está en tu interior todavía, está conectado a ti. Pues nada, agarrarlo, esperar a que llegaran, taparlo, lo tapamos con una toalla para que no se enfriara y poco más. O sea, pero es que la felicidad, ya te digo, duró lo que tardaron en llegar ellos y ya cortaron el cordón, se lo llevaron a mi habitación que estaba al lado del baño, ya el niño no lloró al nacer, ya, bueno, o sea, esa felicidad duró unos minutos escasos porque ya me di cuenta de que algo no estaba bien, o sea, De todas formas, cuando los médicos dicen no se preocupen, que todo está bien, una madre sabe. Aunque, porque tú has tenido en el vientre a tu hijo, pues me imagino que 9 meses, como casi todo el mundo, ¿no? Eh, y aunque no tengas un lazo, digamos, físico con tu hijo porque está dentro de ti, es como que tú ya conoces a tu hijo, ¿no? sí, Tú ya conoces sus movimientos. yo sabía que algo no estaba bien. O sea, ya por la forma de verlos actuar a ellos, de hablar, aunque hablaban bajito, mi hermana les preguntó, ¿el niño está bien? Le decían, sí, sí, no te preocupes, ya respira, aunque tenía taquimea, respiraba lento, tal, ya por la forma de oírlos hablar y además cuando eres sanitaria, que entiendes lo que están diciendo, yo ya sabía que mi hijo no estaba bien. Estos No sabía médicos, no ¿cómo? sabía no sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. De hecho, yo le dije a la neuróloga, dime que no va a caminar, pero no me digas que tiene secuelas cognitivas cerebrales. O sea, yo, por Edgar, que no camina, pero del resto bien, yo lo único, como ya sabía que le iba a pasar algo, lo único que les pedía es decirme que lo único que pasa es que no va a caminar. Y lo de Edgar fue también de nacimiento. No, Edgar tiene una enfermedad rara, una atrofia muscular espinal de tipo 2, que es una enfermedad degenerativa. Vale. No hay ningún tipo de solución, no hay ningún estudio todavía con él. No, no hay cura, está con un tratamiento, con Ridisplan, pero no tiene cura, es una enfermedad degenerativa y bueno, eso es herencia por parte de los dos padres. No se le descubrió hasta los 13 meses y ahí, bueno, pues no fue culpa de nadie, es algo que se ve cuando va degenerando el niño. Sí, claro, eso es una cosa diferente.
pero tu hijo que estaba sano, ¿no? Que nació sano, eh, y debido pues, a una negligencia por unas faltas que yo denunciaría a la Xunta directamente, ya no, porque ya han pasado 8 años, y ya no van a hacer nada, pero con una población, una ambulancia medicalizada, 45 minutos de retraso, porque yo entiendo que a lo mejor cuando tú tienes al bebé, cuando entra la hipopsia únicamente, pues ya le cortas el cordón y lo reanimas y hay una probabilidad de que el niño siga bien, o sea, estando bien, pero luego en los cuidados que hacen en la zona de nenes, que no se hayan dado cuenta de que estaba convulsionando y que eso es lo que le ha causado también un daño cerebral. Fue lo que lo aumentó. O sea, si ellos lo hubiesen trasladado al momento de nacer, lo hubiesen reanimado, lo hubiesen metido en la incubadora, y esas cosas, y hubiesen estado pendientes, el daño hubiese sido menor. Claro. Estoy completamente segurísima, pero claro, solo piensas O ahora. no hubiera habido daño. Uno, bueno, eso ya, Eso es imposible de saberlo, pero no lo sé, eh, pero eso lo pienso hoy, 8 años después, lo pensé cuando ya Pablo estaba en casa, pero en el momento en el que tú te encuentras con un niño en una incubadora, te dicen que la actuación de la ambulancia fue normal, tú estás mal, tienes 2 niños más, no te paras a pensar en por qué tardó tanto, en por qué no llegaron, en por qué no se lo llevaron, en por qué no, o sea, en ese momento la bueno, cabeza, también porque te comen un poco la cabeza directamente para sí, convencerte, ¿no? Manipularte en cierto modo para que no haya ningún tipo de acusación, igual que la excusa, ¿no? De cógete un taxi, conduce, no vas a estar pariendo y conduciendo a la vez. En el caso de que no, tú conduzcas, no, es inviable, o sea, no puedes ir conduciendo y de parto, o sea, claro. Es que lo más justo y lo más necesario en este caso es que tú hubieras contratado una matrona que te tuviera ahí. claro, pero es que, a ver, mi intención era dar a luz en el hospital. Mi parto no era un parto programado para ser en casa, que hay gente que sí los programa en casa, pero Sí. no era mi caso. Yo quería ir al hospital, como tuve a mis otros hijos, llegar, dar a luz en el hospital, tal, o sea, mm, fue un parto en casa porque fue fortuito, no porque estuviese programado. Ya. Pero bueno, es lo que hay. No has tenido ningún tipo de ayuda por parte de la sanidad en este sentido, cuando han sido los máximos responsables de que tu hijo esté en esas condiciones, por no ser eficientes, por haber tardado, por no llevar al personal competente, eh, es claramente totalmente denunciable, pero claro, tampoco hay muchas pruebas y te dicen que todo es normal. Eh, por otra parte, ya para finalizar, mmm, vamos a dar un poco de publicidad a Muerde la Pasta para que la gente no acuda a Muerde la Pasta de Vigo, ¿era? Santiago. Muerde la Pasta. De Santiago. De Santiago, donde hay una persona incompetente que no tiene empatía y que yo creo que deberían de pensar las personas. También que te atacan por redes sociales, que tú sufres día a día una discriminación, bien pues por miradas
o bien por gente incompetente como este desgraciado que se hizo pasar por alguien importante de un restaurante para poder echarte a ti, a tus hijos. Y yo creo que hay que concienciar mucho a la gente de que no todo el mundo está al 100% bien. Hay personas que necesitan un tipo de cuidado, hay personas que necesitan otro tipo de cuidado y hay que tener comprensión, empatía sobre las personas y sobre todo sobre las madres y los padres, ¿no? Que son lo que más lo van a sufrir, porque tú has cargado con tus hijos en tu barriguita y tú los proteges y yo creo que el daño más que a tus hijos te lo están haciendo a ti con esos comentarios y esa falta de respeto de estos desgraciados. Y sabes que, aunque igual lo que voy a decir parece una tontería, es una realidad que duele. El propósito de toda madre es alimentar a su hijo, ya sea dándole pecho, dándole biberón, dándole purés, dándole trocitos. Yo ni siquiera tengo la posibilidad de poder alimentar a mi hijo, o sea, lo hace una máquina, ¿vale? O sea, para una Te madre, crea impotencia. sí, sí. O sea, a toda madre le gusta darle de comer a su hijo, aunque sean malos comedores, aunque, no sé, en mi caso, a mi hijo lo alimenta una máquina. Una función como darle a mi hijo un yogur, unos gusanitos, eh, un caramelo, yo no lo voy a poder hacer nunca. Y aún encima me prohíben también salir con él a la calle. Hago como en la prehistoria, que cuando una persona nacía con algún problema o o era feo o tenía alguna malformación, lo encerraban y este niño no lo conocía la sociedad. Yo no quiero eso. Yo quiero que mi hijo viva y dentro de sus limitaciones tenga vida, porque no es lo mismo vivir que tener vida. O sea, Eres una mujer fuerte, aunque no puedas alimentarle por ti misma. Eres una buena madre que cuida a su hijo como tiene que cuidarlo, con los cuidados que se merece, haciendo actividades lúdicas para que esté entretenido y sea más normal todavía. Y yo creo que eso dice mucho de ti y eso es el valor de una madre. Marina, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer hablar contigo y poder dar visibilidad a ciertas cosas, sobre todo pues para que la gente no vaya a muerde la pasta. A ver si conseguimos que se cierre al menos ese restaurante de allí. Muchísimas gracias, Marina, por estar con nosotros en Punto de Vista. nada, muchísimas gracias a vosotros por haber puesto interés en el caso de mi hijo y por ayudarnos de alguna forma a darle publicidad a Muerde la Pasta y para que la gente se conciencie de que hay que luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Efectivamente, hay que luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Yo lo digo muchas veces que a mí no me gusta decir discapacidad. Es una palabra porque todas las personas tienen alguna virtud, aunque no sean capaces de hacer unas cosas, pueden hacer otras, con lo cual no son inservibles ni son trozos de muebles. Entonces los discapacitados
como se les llama vulgarmente, para mí no son discapacitados, sino son personas especiales que necesitan algún cuidado, pero ellos tienen ciertos poderes que engatusan a muchas personas a hacerles quererlos muchísimo más, porque es lo que necesitan, sentirse queridos. Marina, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a vosotros. Un besito muy fuerte. Y nosotros nos despedimos. Volvemos la semana que viene aquí en Punto de Vista, no se lo pueden perder. La programación continúa en el canal 24 horas en Canal Total Televisión. Hasta pronto.